Seguimos con nuestra serie de prédicas que se llama La vida en espíritu. Hoy es la prédica 16 y rápido recordando que hay solo dos formas de vida posibles, como se establece en la escritura: la vida en la carne y la vida en el espíritu. No hay de otra. Una es la vida de la carne con sus malas obras, y dice: los que los practican no heredan el reino de Dios. Y otra es la vida en el espíritu: los que la practican, contra tales no hay condenación de la ley. Los que viven en el espíritu, la ley está a su favor. Los que viven en la carne, la ley está en su contra. Gálatas 5, 16, 18 nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si son guiados por el Espíritu, la ley no está en tu contra. No estás condenado por la ley, no estás bajo la ley. Y en Gálatas 5, 19, 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Recuerdan, ya estábamos estudiando, y aquí van tres primeras obras que pertenecen al grupo de los pecados de índole sexual. Tenemos adulterio, la palabra porneia, adulterio, que indica un pecado en la esfera sexual. Todo lo que la Biblia no autoriza en el índole sexual es porneia. Segundo, que dice que es inmundicia. La palabra inmundicia o impureza indica la degradación o impureza mental de una persona que ya afecta sexualmente todas las áreas de su vida. Se pervierte el sentido de pureza y de lo que es agradable. Y lo tercero es la palabra lascivia o lujuria, indica un amor tan pervertido y cruel que una persona comete su pecado públicamente, mostrándolo sin importarle la opinión de Dios o de las personas. Ahí en este grupo entran todas las perversiones: fornicación, sexo antes de matrimonio; adulterio, sexo fuera de matrimonio. Ahí van todo sadoquismo, todo masoquismo, va toda la perversión. Ahí entra pornografía, ahí entra masturbación, ahí entra todo lo que es de pecado sexual. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre ese tema, puede acercarse para que podamos platicar. Y es muy importante porque por este grupo de pecados, el enemigo tiene dominio sobre muchas personas que no pueden desarrollar su potencial en Dios. Por favor, si tienen alguna atadura en ese sentido, acérquense, pidan consejería para que podamos resolverlo, porque para la vergüenza digo que muchos los que lo esconden más tarde o más temprano se van de una forma abierta cuando se descubre, y otros de escondido cuando se sospecha. Y hemos tenido casos en esa congregación, cuando un caso, varios casos, cuando tuvimos que confrontar el pecado y la gente, en lugar de tratarlo, se desaparece. No sean así, Dios los ama, no importa
qué atadura pueden tener. Dios quiere que tengan vida eterna y les quiere dar libertad para que nada los destruya. No es una vergüenza descubrir tu pecado en la presencia de Dios. Una vergüenza es cubrirlo y esconderlo, lo que Dios ya lo sabe. Y aquí estamos no para juzgarlos, ni para condenarlos, ni para pisotearlos. Todo lo contrario, aquí estamos para ayudarles a entrar en la luz de Dios, a la libertad de su gloria, de su reino, de su victoria, sin importar con qué están luchando. Dios tiene poder para romper toda ligadura y todo pecado. Entonces, hermanos, buscamos libertad. No hay nada que Dios no puede limpiar, romper y quitar de nuestra vida, si nosotros entramos en la luz. Dios los bendiga. La cuarta obra de la carne que hemos visto varios domingos, que es idolatría. Adorar cualquier cosa, servir cualquier cosa, pasar más tiempo con algo y con alguien, tener tu vida centrada en algo o alguien que no es Dios. Y ya lo vimos las consecuencias con Israel cuando estudiamos la historia de Gedeón. ¿Recuerdan cómo 7 círculos de pecado del pueblo de Israel los llevaba una y otra vez a la esclavitud? Y Dios, cuando ellos clamaban, la libertad solo viene cuando nos arrepentimos y clamamos a Dios, y Dios levanta un libertador y los libera. Y eso hemos visto a través de la historia de Gedeón. Y recuerdan que desde 32,000 que se dispusieron a ser parte del ejército, quedaron solo 300, menos de 1%. Y hemos dicho, voy a examinar si yo entro en ese % o me tiemblo y voy a la casa, o si no, si me caigo en las trampas de las necesidades de esa vida y Dios me manda y dice, no me sirves, vete a la casa. Es un reto y todo el tiempo tenemos que estar pendientes, porque en todo Dios nos está probando. Dios me probaba cuando yo menosprecié a ese pastor ruso y me enseñó a través de eso que hay cosas que son mucho más grandes que nacionalidad, porque nacionalidad no significa siempre la posición ideológica. Si nosotros estamos enfocados en Dios, no tenemos miedo de llamar mal, mal, y bien, bien. Y eso es algo que yo también tuve que pedir perdón a Dios para que pueda abrazar a ese pastor con mucha libertad. Y Dios lo usó su vida para bendecir a mi vida. La luz, mis hermanos, ser honestos, transparentes, cada uno consigo mismo trae bendición. Todos tenemos un corazón roto y feo, apestoso, ¿sí o no? Pero si lo escondemos y no permitimos que la luz de Dios nos esté limpiando, ahí vamos a podrirnos juntamente con nuestro corazón. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda la maldad. Bendito sea su nombre. Y hoy vamos a empezar a ver, mis hermanos, siguiente obra de carne que va ahí en la lista, muy seria. ¿Quiénes de ustedes están escuchando la espada de doble filo? Okay, bien. Los que no están suscritos y quieren, mándenme mensaje, porque allí hay mando varios temas muy importantes. Voy a seguir haciéndolo. El título Espada de doble filo habla por sí mismo, porque voy a seguir tratando temas muy filosas. Entonces, bienvenidos los que quieren. Estamos en WhatsApp y en Telegram. En cualquiera ustedes pueden inscribirse.
Pero allí ya toqué ese tema de hechicería bastante, pero como no todos están escuchando y hoy necesitamos repasarlo de una forma en la presencia de la congregación para que podamos estar limpiando nuestra vida de las raíces, porque somos una cultura basada en hechicería, en idolatría. Somos una cultura aquí en México que está perpleta de los piojos, de los hechiceros, de la suciedad, de adoración, de la muerte. Digo piojos de una forma espiritual, si me entienden, no digo que somos piojosos, ¿no? Que piojos refiero que hay muchas cosas grandes, pero hay muchas cosas pequeñas con cuales estamos infestados. Y muchas veces lo traemos a nuestra vida cristiana o de creyente o de discípulo, como sea que te llamas, y no damos cuenta que seguimos arrastrando la hechicería, la brujería, la agorería y todo lo que involucra este concepto. Entonces, la palabra hechicerías, siguiente obra de la carne, hechicerías. La palabra que está usada aquí en Gálatas 5 es la palabra farmaquea. De ahí proviene la palabra farmacia. ¿A qué se dedica farmacia? ¿Qué hace farmacia? Sí, en original, farmacia no solo vendía medicamentos, producía medicamentos, porque como no había industria de plantas que hacían medicamentos, no había muchos laboratorios, todo se hacía dentro de farmaquea, dentro de donde allí se producía, allí se vendía. Yo recuerdo todavía cuando nosotros teníamos el sarampión, lo que te da mucho comezón. Todavía lo más efectivo, íbamos a la farmacia y nos decían, trae medio litro de aceite o de manteca. Pero nos llevamos aceite y ahí lo hacían, no sé qué le mezclaban y decían para estar untándote, para que se te quita. Ellos dentro de la farmacia lo hacían, todavía yo lo recuerdo. Entonces también cada farmacia tenía su chiste, algo que ellos inventaban, descubrían y lo vendían y se iba a buscar solamente a cierta farmacia. Ahora ya es toda industria que está basada de una forma de laboratorios que agarraron esto. Pero bueno, la palabra farmaquea quiere decir drogas o consumo de drogas. Y esto es el significado de la palabra hechicería del griego. Si ustedes dan cuenta, nuestro mundo, nuestra medicina ya está completamente atada en los medicamentos. Te dan un medicamento para algo y luego te dan medicamento contra ese medicamento para que no te haga mal, y luego otro medicamento contra otros dos, y así medicamento sobre medicamento sobre medicamento. Y muchas veces, ¿qué hacen? Si ustedes dan cuenta, cuando se acumula mucho medicamento en estas plantas, de repente se aparecen pandemias. Porque hay muchos medicamentos producidos, más medicamento que la necesidad. Entonces, para vender ese medicamento se crea la necesidad. Y ahí de repente suceden epidemias, que son enfermedades totales, y pandemias, que es mundial, y entre otros propósitos que traen ahí. Y todo se desapareció. ¿Recuerdan cuando llegó supuesta gripe porcina? Se vació toda la farmacia de ciertos medicamentos.
Cuando llega COVID, hasta papel de baño, limpiaron todas las bodegas de papel de baño en todo el mundo, era difícil. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Mucha manipulación, porque ya nosotros estamos tan acostumbrados no pensar, hermanos, no pensar que consumimos todo lo que, y perdón, voy a usar todavía la palabra más fuerte, tratamos literal, todo lo que se nos presenta, sin investigar y sin pensar. Es tan importante que tengamos nuestra mente enfocada en el reino de Dios que podamos analizar. Yo ahorita que estábamos por regresar el jueves, de repente me sentí un puerco espino en mi faringe. Y yo pensé, ya otra vez, me va a dar. Y primero que pienso, ¿por qué no traje antibiótico? Porque en Estados Unidos no consigues sin antibiótico así de fácil. Pero luego dije, no, vamos y voy a comprar un enjuague. Hicimos y encontré un enjuague a base de yodo. El yodo es un muy buen antiséptico. Y fíjense, yo enjuagué 2 veces en la noche y 1 vez en la mañana antes de ir al aeropuerto. Y gloria a Dios, llegué el viernes todavía, por eso no fui Shabbat, me acosté, me tomé todavía cosas calientes, así para no dejarlo avanzar. Y gloria a Dios, aquí estoy. Pero primer impulso ya tenemos es tomar medicamento cuando nuestra cultura, nuestro país está lleno de hierbas, de frutas, de verduras súper potentes para tratar ciertas enfermedades. Mi hermana ahorita lo que hace para mandar al frente, agarra la miel, hace rallado ahí el jengibre, limón, y lo hace la mezcla y lo manda, así empaca en los frasquitos y escribe para la gripa, y así lo manda al frente. Nosotros estamos tan flojos que se olvida que Dios, cuando creó todo, Él en la creación puso el poder curativo. Obviamente parte perdimos, gran parte del conocimiento se perdió ahí en el jardín de Edén, pero muchas veces ya ni queremos pensar porque es mucho más fácil agarrar las pastillas y comerlas. Si yo no niego medicina, ¿me entienden? También consumo medicamento cuando necesito y a veces cuando puedo evitarlo y hacer algo más, tal vez la gripa. Si vamos a hablar de gripa, con antibiótico, ¿cuántos días se trata la gripa? 7. ¿Y sin antibiótico? 7. 7 días. La gripa sencilla es un virus que dura 7 días. 7 días con antibiótico o sin antibiótico. Entonces, es algo muy chistoso que nunca ven muchos de ustedes ni saben. Y yo no estoy ahorita hablando de infecciones fuertes, es otra cosa. Pero de pura gripa, de algo, de un virus sencillo. ¿Sí me entienden lo que estoy tratando de decir? Que como nosotros perdimos el toque de Dios hasta tratar nuestra salud y confiamos en farmaquea, en la droga, en lugar de ver un poquito más allá. En muchos países lo que se hace, por ejemplo, cuando la gente llega a cierta edad, la que aquí trata geriatría, allí ya empiezan a dar un medicamento calmado para calmar lo que lo conocemos como antidepresivo, para que los viejitos
Sí, es la verdad que la mayoría de los de etapa de geriatría toman y saben que toman. Y muchos viven así como que medio, en estado medio catatónico y sin pensar. Y los hijos están contentos porque los papás no dan lata. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Tenemos que pensar siempre. Ahorita que nosotros desde siempre viajamos y ver la situación, aquí tal vez ustedes si no viajaron mucho no dan cuenta, pero cuando fuimos a Ucrania el año pasado, en mayo, y llegó una pareja sin mascarillas y no les dejaron pasar por la seguridad, les regresaron, les detuvieron allí todavía el año pasado. Hoy entras como que nunca han existido las mascarillas en el aeropuerto. Antes, para entrar a Europa, a los Estados Unidos, sin pruebas, sin mascarilla, sin lavar las manos 1000 veces con el gel, que hasta tu piel. Hoy nadie se preocupa por eso. Todo eso nos debe de hacer pensar. Si yo tomo decisiones o alguien los toma por mí. Y eso incluye medicamento, vacuna, eso incluye absolutamente todo lo que se impone. Porque si yo lo acepto solo porque alguien me lo impone, peligro. ¿Saben quién actúa contra la voluntad del hombre? Ni Dios mismo. Ni Dios mismo. Satanás siempre actúa contra la voluntad. Los veo espantados. ¿Les estoy haciendo pensar? ¿No? ¿No estoy haciendo pensar? Estoy haciendo algo mal entonces. Es muy delicado. Exactamente, por eso mi propósito siempre, toda la prédica, es para que pensemos. Yo no les estoy dando respuestas, yo les estoy dando alertas. Y esto en todo hay que pensar. En los Estados Unidos tenemos muchas amigas enfermeras. Entonces les pusieron la condición: si no se vacunan, para afuera. Para afuera dijeron, para afuera. Hicieron, mayoría estaban, hasta último los llaman y les dicen: si no, ya te vas, está bien. Y los despidieron. El día siguiente a todas las llamaron, casi a todas las que yo conozco, y les recontrataron. Los estaban probando y obligando hasta la última. Entonces, cuando dijeron no, cuando resistieron con fe, los recontrataron. No estoy hablando de vacuna, no estoy hablando de nada, estoy hablando de posición y de pensar. Todos tenemos que pensar para tomar decisiones y tomar decisiones conscientes para que nadie puede obligarnos a hacer algo. Porque si lo hicimos sin conocimiento, nos va a hacer el mismo daño, o si lo hicimos o no lo hicimos. Lo que cada uno tenemos que pensar. Otra vez lo voy a repetir, no estoy hablando de contra medicamento o por medicamento, ni contra la vacuna, ni por la vacuna. Estoy hablando de la forma de tomar decisiones, porque la palabra farmaquea está traducida como hechicería. Está hechicería
la obra de la carne. Y sí. Sí, cualquier tipo de medicamentos. Y la gente que le hace asumir a Dios la responsabilidad Sí. de tomar una decisión. Sí. Yo he vivido esas dos cosas. Ahí aprendí que tienes que buscar a Dios para saber si te conviene lo que vas a hacer. No solo Dios, investigar Porque todo. en el proceso. La palabra dice investigar todo y hagan lo que les conviene. Pharmacy. Sí, drugstore. Drugstore. Todo medicamento se llama, en inglés en Estados Unidos no se usa palabra medicaments, se llama drugstore, droga, la tienda de droga. En México antes se llamaban droguerías. Droguerías. Es lo mismo. Entonces, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Les hice pensar? ¿Les reté? Eso era mi propósito. Todo tenemos que analizar para que nadie nos obligue a hacer nada. La palabra, hasta Dios mismo nos dice, venid y razonemos. Lo que hace el enemigo es apagar nuestra razón para que hasta en las iglesias cristianas pastores dicen, tú haz lo que yo digo, menos piensas, más haz lo que yo digo, ¿cierto? Sí. ¿Han escuchado cuando se dice así? Porque aquí soy yo el hombre de Dios. Tú no te preocupas pensar, tú obedeces lo que digo yo. Entonces, la obra de carne, farmaquea, que es droguería, uso de drogas, consumo de drogas. Este término se refiere al uso de drogas, a pociones. ¿Saben qué es poción? ¿Sí? ¿Quién no sabe? Poción. A ver, ¿no sabe qué es? Poción es la bebida o la comida preparada, embrujada para hacerte hacer alguna cosa, esas cositas preparadas. Hierbas, hongos alucinógenos y venenos, a menudo con el propósito que hace distorsionar nuestra mente. Y hay más fuerte, hay menos fuerte y hay muy fuertes que se llama controlado. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los drogadictos, en especial en los países del primer mundo, son los que tomaron pastillas para el dolor? Así se enganchan. Conocí a un doctor joven de 30 años, hace años, que empezó, algo lastimó y le empezaron a dar pastillas para dolor controladas y se enganchó. Como mayoría, hay ciertos que son adictivos y terminó drogadicto, perdió su licencia, perdió todo. Lo conocí en un centro de rehabilitación allí en California y me dice que proviene de una familia muy rica. Su papá es doctor, es judío, su familia judía, él era judío. Su papá era doctor y su mamá era ejecutiva de un banco muy fuerte en Estados Unidos. Entonces ellos tenían mucho dinero y único hijo que se hizo drogadicto, 30 años, terminó ya su estudio. Fíjense, estudiar todo, pasar tu internatura, todo lo hizo y se hizo drogadicto. Entonces ellos son de Nueva York, él
estaba en California en el centro cristiano, porque ya allí los judíos ni se preocupen que tú eres cristiano, solo quieren que ayudes a tu hijo. Entonces él dice que le antojaba alguna cosa y sus papás le hacían envío de día, de noche, y ya le llegaba lo que quería, de comida, de bebida. Y dice, todo bien, él me dice, todo bien, único que está mal son esos bichitos de cama, ¿cómo se llaman? Ácaros, pero son esos que te pican fuerte. Y dice, yo le digo a mi papá, papá, me están comiendo ácaros vivos. Y dice, mi papá me dijo, hijo, mejor los ácaros que usamos. Escúchame. Mejor los ácaros que usamos, que esté en tumba donde lo van a estar. La droga, esa vez también hablábamos, y mayoría de los jóvenes se enganchan en la droga por el uso de las pastillas para el dolor, mis hermanos. Ahí te va, la farmaquea. Muchos buscan para seguir tomando, y cada vez necesitan una dosis más fuerte, y cuando ya no es suficiente ya pasan a la otra más fuerte, ya hacen sus cócteles, ya hacen y al final de cuentas terminan con heroína inyectada, y muchos terminan muertos por sobredosis. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque no vivimos en el mundo que va a vivir, estamos viviendo en el mundo que va a morir. Y tenemos que estar seguros que lo que consumimos de ese mundo no nos va a matar, donde depende de nosotros. Mucho cuidado. Bien, entonces en general se usa farmaquea, esa hechicería, para distorsionar nuestra mente, para apagar el espíritu, ese botón rojo que cada persona que está creada según la imagen de Dios tiene en sí misma. Cuando algo te ofrecen y ojo, está parpadeando, tú piensas como que, pero luego muchos lo pagan y dicen, doctores, no me van a dar nada malo. Y empezamos a confiar. Y en realidad, mayoría de lo que nos dan solo trata de síntomas y no nos cura. No nos cura. Porque para que podamos regresar a la salud, necesitamos arrepentirnos y cambiar nuestra forma de vida según la palabra de Dios. El que robaba, ya no robes más. El que adulteraba, ya no adulteras más, y etcétera, para que no den lugar al diablo. Muchos de nosotros, obviamente, tenemos que también tener conciencia que nuestro cuerpo se gasta, es normal. Además que los estreses que vivimos, la comida que consumíamos, muchos por la pobreza, por la falta de discernimiento. Yo cuando a mi mamá le detectaron el cáncer del estómago, yo empecé a investigar de dónde nacen estas cosas, y muchos ya saben diferentes ideas, pero muchos dicen que muchos los que de niños vivieron hambruna y comieron cualquier cosita, en la vejez a muchos se puede dar el cáncer del estómago. Y mi mamá, siendo hija de la Segunda Guerra Mundial, ella vivió mucha hambruna. Ellos comían cualquier cosita para sobrevivir. Puede ser y puede no, yo no sé. Solo Dios sabe estas cosas, pero lo que yo quiero decir, mis hermanos, hay cosas que sí dependen de nosotros. Muchas cosas no dependen de nosotros, pero muchas sí dependen de nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado.
En general, la hechicería a la que Pablo se refiere a menudo implica apelar a apagar nuestra voluntad y apelar a la voluntad superior, la que no es de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna vez ustedes han escuchado prédicas sobre ese tema? ¿No? ¿Creen que es importante? Si está en la palabra de Dios, sí es importante. Entonces, apagar nuestra voluntad y apelar a la voluntad superior, que no es de Dios. El mundo, como lo dice la palabra, donde habitan Satanás y los espíritus malignos. Y obviamente ellos tienen acceso a nosotros cuando nuestra voluntad está apagada. Por eso muchas posesiones suceden cuando viene demonio y posee a una persona. Eso sucede en los momentos donde la voluntad de una persona está minimizada, en el estrés, en la intoxicación. Por ejemplo, cuando estás completamente tan intoxicado con alcohol, con droga, que no controlas nada, tu mente queda en blanco y ahí viene el enemigo y te posee o te oprime. También durante violaciones, cuando la persona se estresa tanto que es muy fácil que el enemigo puede tomar control de la mente de la persona. También en los momentos de orgías, perversiones, cuando la persona está en éxtasis satánico de tal forma que el enemigo puede tomar control. Son muchas cosas que tal vez les suenan un poquito fuerte, pero sí sentí de parte del Señor la necesidad que tenemos que tratar ese tema, porque vivimos en el mundo donde hay muchas cosas se consideran bien, bonitas, baratas, bonitas. Sí. Sí, muchas ideas. Que tratan de mezclar uno de los primeros y Sí. todas esas cosas llevan a parte de Sí, sí, y lo que dicen hoy que hay que tener mente abierta para experimentar todo. Hermanos, hay que tener mente cerrada. Tenemos que ser como caballos, enfocados en la palabra de Dios y no estar viendo a todo lo que ahí se nos ofrece. Entonces, estas prácticas llevan a la extorsión de la mente y parálisis de la voluntad del hombre. Escúchalo bien. Toda farmaquea, toda la droga, toda hechicería lleva a la extorsión de la mente y parálisis de la voluntad del hombre, lo que abre las puertas para posesiones y opresiones demoníacas. Por eso muchas personas se desarrollan diferentes manías. La gente que toma ciertas pastillas controladas empiezan a tener manías y les dan todavía más pastillas contra manías. No puedo estar entrando en todo porque es muy amplio, pero durante próximos varios domingos vamos a ver varias formas de hechicería, cómo se practican, y vamos a analizar muchas cosas. El significado más amplio de hechicería incluye unión o conexión real o fingida con un demonio. Por decir, hay gente que dice yo soy bruja, pero es nada, es un estafador o estafadora, la que hace negocio. Pero hay unos que lo son, que son gente que hizo pacto con el enemigo y está haciendo la obra de su padre Satanás. Está haciendo males a
los demás. El hijo menor de mi hermano Boba se llama Ilya, como Elías. Un día regresa a la casa, todavía antes de la guerra. Nuestra vida así ya se mide antes de la guerra. En su bicicleta dice que se cayó, y cuando cayó, en su timón, ¿se dice timón o cómo? De bicicleta. Manubrio. El manubrio se le salió esa agarradera que está, y se cae un billete de un grivna, que es dinero ucraniano, y sobre él está escrito que te accidentes, que te mates y todas las maldiciones posibles. Y dice, Ilya viene con su papá y dice, papá, mira lo que encontré. Y mi hermano dice, la verdad, últimamente Ilya caía mucho de la bicicleta. Entonces dice, oramos, destruimos toda la obra del diablo, quemamos ese billete, y gloria a Dios, todo está bien. La maldad el mundo de maldad es real. Es muy importante que estemos conscientes que analicemos y cerremos todas las puertas, porque nos aborrece, Satanás nos aborrece, y más que tratamos de acercarnos a la luz, si vemos, él siempre va a estar tratando que caigamos, que amoramos. Por eso los mandamientos son tan importantes, para no dar lugar al diablo. Dice, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, para no dar lugar al diablo. Si de repente ustedes dan cuenta que hay algo incontrolable en su vida sucede, hay que buscar por dónde se abrió la puerta, si es un pecado, si es un resentimiento, si es alguna práctica, alguna superstición, lo que sea, para arrepentirnos y llamar el nombre de Jehová, y a través de Cristo destruir todas las obras del diablo. Si alguno de ustedes tiene alguna experiencia, siempre busquen ayuda, aquí estamos para servirles en el nombre de Dios. Entonces, cuando una persona dice que yo soy brujo o bruja, puede ser estafa o puede ser de verdad. Yo cuando camino y aquí en los postes de repente ponen, leo cartas tarot, ¿no? Y yo siempre, nunca pierdo oportunidad y digo, que Dios te reprenda. Hágalo, que Dios te lo reprenda. Nunca, honestamente, cada vez cuando veo anuncio, jamás lo dejo despercibido. Eso. Y digo que Dios te reprenda en el nombre de Jesús. Tenemos que reprender las obras del enemigo, pero también estar preparados, que el enemigo no le va a gustar, y obviamente vivir una forma de luz para no someternos no convertirnos en vulnerables ante los ataques. Todas estas prácticas, mis hermanos, dirigen supuestamente para comunicarse con espíritus, y muchos lo hacen, obtener conocimientos ilegales y de dañar a los demás, porque Satanás no va a buscar bien para nadie. Esto tengamos por seguro. Todas esas prácticas honran y dar gloria a Satanás. Los hechizos, la adivinación, la hechicería, la nigromancia, las drogas, la invocación a los espíritus y todo tipo de magia están incluidos en la palabra farmaquea y son condenados por las escrituras.
Y es conocido que muchas personas, incluso muchos de los que se llaman cristianos, acuden a chamanes, brujos, hechiceros, adivinos. Nos gustan cosas exóticas y esotéricas. Si decimos aceite orado, ya nos... Cuando no es aceite orado, lo que sana es oración con unción, la que sana. Nos gustan cosas, por eso aquí en Cancún la iglesia paga por sufrir, ¿no? Pare de sufrir supuestamente, pero paga por sufrir. Lo decimos, está tan llena porque practican cosas esotéricas. Orado, ungido, traído, imagínense cuánta piedra y cuánta agua van a traer de portal. ¿Ah? Sí, la cruz, imagínense, tendrían que tener aviones trayendo las cosas y no bastaría. Es así como la agua de manantial venden, y la creemos que es de manantial, así es lo mismo que allá. Sí, imagínense. Sí, es forma de hechicería cristiana. Sí, es lo que hacen, y fíjense que nosotros preferimos creer a los remedios rápidos, por eso compramos, invertimos, en lugar de someter a nuestra vida al orden de Dios. Es algo muy importante. Yo recuerdo que todavía cuando estábamos ahí en la 95, y llegó una persona que dijo, yo estoy yendo a Pague por Sufrir, y dice que me prometieron que se va a arreglar mi matrimonio. Y yo le dije, ¿y cuánto ya le costó esa promesa? Dice, ya invertí 40,000 pesos. Y le dije, ¿y ya se arregló? No, todavía me falta un poquito más por pagar. Por razón decimos, por eso decimos, pague por sufrir. Creemos con el dinero vamos a arreglar lo que y podemos seguir practicando nuestras obras de carne. Entonces, mis hermanos, ya para terminar para hoy, muchos se meten en cosas que al inicio parecen inocentes, como por ejemplo lo que hacen en los encuentros, regresos al pasado, para pedir perdón a los padres que murieron o abuelos que murieron. Los que estaban en el encuentro saben de esa práctica. O vienen, dice, yo soy tu papá, que murió y yo soy tu papá, y te vienen, perdóname hija. Sí, esas son prácticas que hacen. Todo eso parece tan inocente, ¿no? Y tan bueno, buen intencionado, pero todo eso, regresiones, es práctica metafísica que pertenece a adoración, lleva a la adoración a los demonios. Sí, mundo de los espíritus, esos viajes trascendentales, juegos de Ouija, horóscopos, lectura de café, lectura de mano, levitación, encantamientos, desencantamientos. Y a nosotros humanos nos gustan las soluciones rápidas para no tener que esforzarnos. Mejor pagamos que esforzamos, decimos. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad estudiando idiomas y era floja y no quería estudiar, andaba en el mundo, no era creyente y tenía que estudiar inglés y no quería, iba al cine, iba al bar en lugar de ir a las clases, pero tenía que pasar exámenes. Y un día caminando veo
un anuncio que dice, hipnosis para que aprendas inglés muy rápido. Y yo me paré y tenía tanta tentación y caminaba. Pero saben que yo creo que las oraciones de mi mamá como que tenía algo que no me dejó. Algo que no me dejó, pero yo estaba dispuesta a someterme por floja, por mundana, por borracha y todo lo que incluye esta cosa, el estilo de vida mundana. No me imagino borracha ni ser hermana Isabel. Eso era otra persona en la cual ya no existe. Gloria a Dios, hace 28 años ya se desapareció por la misericordia de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios repite una y otra vez. Levítico 19:31, donde nos dice: no os volváis a los encantadores ni a los divinos, ni los consultes, contaminándose con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y luego Levítico 26 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo, dice Jehová. Próximo domingo, primeramente Dios, vamos a ver con más detalle diferentes prácticas, las cuales existen y de cuales tenemos que tener cuidado. Según Deuteronomio 18:10-13, con eso voy a terminar hoy, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Próximo domingo, si Dios permite, vamos a ver el significado de qué es pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, y ver cómo nos va de tiempo, y vamos a ir una por una para que seamos preparados, vivir sin mancha, limpios en el mundo lleno de hechicería, de adoración de muerte, de varias cosas que llevan la muerte y maldición a nuestro país, pero a nosotros Dios nos llamó a luz. Bendito sea el nombre de Dios. Amén.